Pero fallamos en cuando pensamos que quizá nosotros no somos dignos, que quizá nosotros hicimos algo un día en el pasado que no somos merecedores para recibir ese milagro de parte de Dios, esa sanidad de parte de Dios, eso que estamos pidiendo de parte del Señor. Y muchas personas se sienten indignas para acercarse delante del Señor. Y hay un problema grave que, así como afecta en lo natural, si usted en el mundo natural se siente menos que los demás, si usted en el mundo natural no sabe qué derechos tiene, ¿sí? Usted va a vivir en un nivel muy por debajo del nivel que realmente le pertenece. Hay personas que no se sienten menos que los demás y no acceden a oportunidades. Es más, algunos ni siquiera se presentan para algunos trabajos o para algunos puestos porque se cohíben, porque tienen temor, piensan que no son capaces, piensan que no pueden. Es más, piensan que no lo merecen. Y cuando alguien piensa así, su futuro se reduce. Parece que las puertas se le cierran, simple y sencillamente porque no está creyendo ni confiando en lo que le pertenece, ni siquiera sabe exactamente quién es, y si no sabe quién es, no sabe lo que le pertenece. Por lo tanto, ese término para saber quiénes somos se llama identidad, y esta mañana quiero hablar acerca de eso, sobre tener una identidad correcta delante del Señor. Si yo tengo la identidad correcta, no habrá límites para ver la mano de Dios en mi vida. Fíjate, la identidad puede definirse como el conjunto de características, de valores, de creencias y elementos únicos que distinguen a una persona, a un grupo, a una entidad, es lo que dice el diccionario, y que le permiten reconocerse y ser reconocido como tal. Es aquello que define quién eres, tanto desde una perspectiva personal como en relación con los demás. La identidad abarca tanto lo interno, o sea, quién soy en esencia, como el externo, o sea, cómo me relaciono y me identifico ante los demás. ¿Sí? Percibimos nuestra identidad de acuerdo a lo que escuchamos, de acuerdo a lo que vemos. Nuestro entorno ejerce una poderosa influencia en el concepto de nosotros mismos, o sea, de nuestra identidad. ¿Qué palabras has escuchado? ¿Qué burlas recibiste de niño? ¿Con quién viviste? ¿Dónde viviste? Y todas estas cosas ejercen una poderosa influencia para que tú determines tu identidad. Entonces, muchas veces estamos viviendo de acuerdo a lo que los demás han dicho de nosotros. Estamos creyendo lo que los demás dijeron de nosotros. Y si nadie dijo de nosotros, en nuestra mente muchas veces hay palabras, hay frases que se armaron en nuestra mente que nos limitaron. Y qué importante es entender que muchas veces esas cosas que nos han dicho no son nada reales, no tienen nada que ver con la realidad. Y quiero darte un ejemplo. Este ejemplo lo he puesto antes. Sabes, tengo 30 años predicando, entonces mis ejemplos no son muchos, ¿verdad? Mira, vamos a ponerte este ejemplo. ¿De cuánto es este billete? ¿De cuánto? 200 pesos. Ok. Si me das monitores te lo agradezco porque siento que me falta un poquito, hijo. Te agradezco mucho. Este billete es de 200 pesos, bien. Pero supongamos que este billete llega a las manos de un ciego y el ciego lo palpa, él no puede verlo, palpa y dice, creo que este billete es de 20 pesos. Le pregunto, ¿eso afectó el valor real del billete? No, eso no lo afectó. El ciego lo tocó y dijo, vale 20 pesos. Hay quienes, tú entraste en contacto con ciertas personas que no te apreciaron, que no te valoraron, que dijeron que no puedes, que no sirves, que no eres. Y si tú crees eso que ellos han dicho de ti, eso va a impactar en tu autoestima. Y si tú les crees, ese va a ser un grave problema para ti. Imagínate que este billete algún día fue pisado. Yo le pregunto, ¿por qué este billete fue pisado? ¿Cuánto vale ahora? ¿Alguien lo podría recoger aunque fue pisado? Sin duda que sí.
pero quizá tú te sientas como este billete. A lo mejor hay gente que te ha pisado, hay gente que te ha menospreciado, y quizá por eso piensas que ya no vales tanto, pero ese billete sigue costando 200 pesos. A lo mejor alguien escupe este billete, pero si este billete alguien lo escupe, ¿cuánto vale? No importa lo que hagan con este billete sigue costando 200 pesos. Ahora, el Banco de México, el creador, dice que este billete vale 200 pesos. Aunque le falte un pedazo, yo voy al banco y el banco tiene que recibírmelo y darme otro billete porque sigue costando 200 pesos. El creador dice cuánto vale, no el ciego que lo palpa, no el que lo pisa, no el que lo escupe. Ellos solamente hacen algo con ese billete, pero esa no es la realidad. No sé quién te ha afectado, no sé quién te ha menospreciado, no sé quién ha dicho que no vales, que no sirves, que no eres, pero no importa quién ha hecho eso. El creador dice, el que te hizo, dice exactamente cuánto vales. ¿Estás aquí conmigo? ¿Alguien quiere este billete? Nadie. ¿Y luego? ¿Quiere que vaya a dejárselo allá? Aleluya. Es importante que entiendas esto. No saber quién eres te traerá graves problemas. No saber exactamente quién eres, no tener una identidad correcta ahora como hijo de Dios, te traerá grandes problemas. No solamente en cuanto a la fe, sino que no sabrás apreciar las oportunidades. No sabrás valorarte como persona y siempre pensarás que mereces menos de lo que realmente tú mereces. Vamos a ver algunos ejemplos. En Lucas capítulo 15, versículo 28 al 31, dice la palabra, dice, hablando del hermano mayor del pródigo, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Te doy el contexto. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa, su padre le hace una fiesta. Pero el hijo pródigo tenía un hermano que siempre había estado en la casa de su padre, que siempre había trabajado con su padre, que había cuidado la hacienda. Y cuando el hermano mayor está regresando del campo, escucha la música y todo esto, y él pregunta qué está pasando. Y un trabajador le dice, es que tu hermano menor ha regresado y tu padre le ha matado un becerro gordo y ahora hay fiesta. Entonces cuando el hijo mayor escucha esto, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, fíjate lo que le dijo al padre, le dijo, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, a pesar de todo lo que este hombre estaba sirviendo a su padre, el hombre no se sentía digno de poder comerse un cabrito de los que él mismo cuidaba, de la hacienda que él mismo cuidaba, aunque él servía fielmente. Muchos cristianos así están, sirven fielmente a Dios, aman a Dios con todo su corazón. Son hombres y mujeres de Dios que cuando mueran van a ir a la presencia de Dios. Son personas santas, son personas que han aceptado a Cristo, pero por alguna razón no se sienten dignos. Y este es un grave problema. Mira, este joven no se sentía digno. Dice la palabra, tantos años te sirvo, dice, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Está aquí conmigo? ¿Está escuchando lo que el padre le acaba de decir? El padre le ha dicho, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. No necesitan ni pedirme un cabrito, porque esos cabritos no es uno, toda la manada es tuya. No necesito matar un becerro para ti, porque todo el hato de vacas, todo es tuyo, todo te pertenece. Pero el hijo pensaba que no le pertenecía. Y ese es un problema de identidad, cuando tú no sabes lo que realmente te pertenece, porque muchas veces ni sabes exactamente quién eres. Ahora, fíjate la diferencia del hijo pródigo. El hijo pródigo dice en Lucas 15, 17 al 20, el hijo pródigo sí se había ido,
se había gastado los bienes de su padre, sí estaba cosechando la consecuencia de sus acciones, pero allá en medio de los cerdos, allá siendo apacentando cerdos él, teniendo tanta hambre, deseando comer el alimento de los cerdos y no siendo posible que él comiera porque no se lo daban. Dice la palabra que este hombre dice en Lucas 15, 17 al 20, dice: y volviendo en sí, dijo, pasaron días, pasaron meses, no sé cuánto tiempo pasó en una condición triste cuando se acabó el dinero entre los cerdos. Y dice que estando en esa condición, dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabes? Te hago una paráfrasis. Lo que él dijo es: ¿cuántos jornaleros, cuántos que no son hijos de mi padre, son trabajadores, pero porque están en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que soy hijo, yo estoy pereciendo de hambre? Dijo: esto no es posible, porque yo tengo un padre y que sé lo que mi padre tiene, sabía lo que su padre tenía. Y es importante que nosotros sepamos lo que Dios tiene y lo que Él quiere hacer por nosotros y lo que Él puede hacer por nosotros. Eso tenemos que saberlo, porque si ignoramos eso, lamentablemente el enemigo nos robará de mucho. Pero este hombre, el hijo pródigo, él sabía de quién era hijo, él sabía lo que su padre tenía, él sabía lo que su padre podía hacer por él, y él conocía a su padre. Él sabía que su padre era misericordioso y bondadoso, y la misericordia y la bondad de su padre le inspiró, o sea, el conocimiento que tiene de su padre. Por eso es importante que conozcamos al Padre Celestial. Muchas veces no estamos viendo las maravillas y los milagros de Dios en nuestra vida porque tenemos un desconocimiento del Padre Celestial. No tenemos el concepto correcto del Padre. No nos acercamos con confianza. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y alguien puede decir: pastor, ¿cómo conozco al Padre? Acuérdate que el Hijo lo ha dado a conocer. Cuando Felipe viene a Cristo y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Cristo le dice a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía me dices: muéstranos al Padre y nos basta. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre? Lo que le está diciendo Cristo: mírame a mí, y si me miras a mí conoces al Padre. Y tú me preguntarás: pastor, ¿dónde miro a Cristo? ¿Cómo conozco a Cristo? En su bendita palabra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tú puedes ver a Cristo, y como Cristo es, así es el Padre Celestial, porque Cristo es el perfecto reflejo del Padre Celestial. Habrá un cambio en tu identidad, en tu fe, en tu comprensión de Dios, del amor de Dios y de ti mismo cuando tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando tú lees los evangelios, cambiará tu percepción acerca de Dios y tendrás una confianza poderosa en Dios. Sabrás cómo es Dios, porque la religión nos habla de Dios, nos dice de Dios. El diablo nos miente acerca de Dios, la religión nos miente acerca de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados acerca de Dios. El hijo mayor tenía concepto equivocado de su padre. Pensaba que su padre era un tacaño. Le está diciendo: padre, tantos años te sirvo y no me has dado ni un cabrito. Y el padre se sorprendió. Dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Pero no lo sabía. Tenemos que saberlo. El pródigo, aunque era un desalmado, aunque se fue con la mitad de los bienes de la hacienda, aunque malgastó los bienes, está recibiendo las consecuencias. Pero el pródigo tenía algo mucho más que el hijo mayor. El hijo menor, el pródigo, sí conocía a su padre. El hijo menor sí sabía cómo era su padre. El hijo menor, inspirado en el conocimiento que tiene del padre, el hijo menor se levantó. Dice la palabra del Señor, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ordenó que le maten un becerro gordo, y ordenó que le saquen un vestido nuevo, y ordenó que le pongan anillo en su dedo, y que maten el becerro y que hagan fiesta, porque su hijo estaba perdido
y ha sido rescatado, ha revivido. Ese es el Padre celestial que tú y yo tenemos. Amén, ¿está aquí conmigo? La falta de identidad nos roba. El hijo pródigo conocía exactamente que él tenía un padre y que él era hijo de un padre. Él se sabía hijo y como hijo vino delante de su padre. Y esa tarde, esa mañana amaneció con hambre, pero el conocimiento esa tarde le puso un ribeye en su vientre. ¿Estás aquí conmigo? Aleluya, amén. Yo estaría más feliz que tú ahora mismo. La falta de identidad de Eva la privó tanto. Génesis 3, 4 al 6. Mira lo que le dice a Satanás. Le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Serán como Dios. Serán, tiempo futuro, porque no son. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también con ella. Vino Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Les mintió. Les dijo: ustedes no son, ustedes no tienen la imagen de Dios. Si comen de ese fruto que Dios dijo que no coman, es más, Dios no quiere que coman de ese fruto porque serán sabios. Dios les está ocultando ese fruto, porque si comen de ese fruto, ustedes van a ser como Dios. Eso fue lo que Satanás les dijo. Pero esa era una vil mentira. Dios, dígalo conmigo, Dios no había dicho eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque así como a Eva la serpiente le hablaba a su mente, así la serpiente nos sigue hablando a nuestra mente en este día. ¿De qué cree que se tratan los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno son pensamientos erróneos que vienen a nuestra mente y que muchas veces los creemos. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios, eso lo dice Génesis 1, en la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen, eso tiene que ver con genética porque está implícita la palabra gen. Dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los hizo como él, se parecían a él. Cuando Satanás viene y les dice: serán como Dios, les está mintiendo, les está echando una vil mentira. Y ese es el problema. La guerra de Satanás contra nosotros nos vive mintiendo, nos miente acerca de Dios, nos miente acerca de nosotros. Y si nosotros no leemos la palabra de Dios, nos vamos a meter en graves peligros. No se trata de leer la palabra un día y solamente o tener el hábito de leerla y no tratar de entender nada y no profundizar un poco más. No se trata de eso, se trata de leer y de entender. Tenemos que entender la palabra del Señor. Le preguntó Felipe al etíope, le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo el etíope: ¿cómo podré si alguno no me explicare? Por eso aquí tenemos cursos, de diferentes tipos de cursos, para que tú puedas ser edificado cada vez que tú accedes a alguno de ellos. Lucas 4, 3 al 4, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra. Dice, hablando de Cristo Jesús, también Satanás, igual que Eva, Satanás intentó tumbar la imagen de Cristo, la identidad de Cristo. Dice, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios. Satanás está poniendo en duda la identidad de Cristo. Y viene a Cristo y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Cristo le está diciendo a Satanás: Satanás, no necesito convertir piedras en pan para saber que soy un hijo de Dios. La palabra me dice que soy un hijo de Dios. Y ese es el punto. Muchos cristianos viven por sus sentimientos. A veces se sienten salvos, a veces se sienten más que vencedores, a veces se sienten sanos. Pero ¿qué pasa cuando no te sientes salvo? Cuando no te sientes sano, cuando no te sientes santo, ¿dejas de serlo o sigues siéndolo? Ese es el punto. Tenemos que entender y tenemos que caminar de acuerdo a quién somos. Tenemos que recordar una y otra vez quién somos. Satanás nos ha robado nuestra identidad y nos ha hecho creer que no somos, que no tenemos valor y que no tenemos posesión. Pero vamos a ver exactamente ahora quién somos, y les prometo que nos vamos a ir a tiempo, les prometo. Pero ¿quién somos?
Dile al que está a tu lado, pero ¿quién eres? No hablaremos de quién fuimos, ni tampoco de quién seremos, más bien de quién somos hoy. ¿Quién soy hoy? Pues el nombre de nuestro Dios es Yo Soy. Es decir, Dios es eterno, un eterno presente. Dios es Dios hoy. Por eso muchas veces leemos en el pasado lo que Dios hizo y pensamos, me hubiera gustado estar en aquel tiempo. No, ¿sabes qué? Dios está también hoy en este día. Dios está, Dios es real, Dios está vivo. Y lo que Él hizo en el pasado, Él lo puede hacer también en el presente. Pero ¿quién somos nosotros? En primer lugar, tenemos que entender que somos una nueva criatura. Somos una nueva creación. Yo no soy un viejo pecador. Soy un hombre nuevo, de acuerdo a la palabra del Señor. Y tú tienes que saber eso, porque muchos de ustedes viven pensando en todo el mal que hicieron y se siguen sintiendo esos pecadores, salvos por gracia, sí, pero no saben exactamente qué hizo la gracia en sus vidas. Y la gracia en sus vidas los perfeccionó, los santificó, de tal forma que ustedes son nueva criatura. Y cuando hablamos de nueva criatura, hablamos de nueva creación. Y algunos de ustedes se ven en el espejo y dicen, es que sigo siendo el mismo. Mira, y no es físico, es algo espiritual. Dios te hizo nuevo desde tu espíritu. Ahí adentro naciste de nuevo en Cristo Jesús. Tú eres una nueva persona. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, o nueva creación es. Usted tiene que empezar a asimilar esto y tiene que empezar a creerlo. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ya, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Ya lo eres. A Juan, el Señor le hablaba a Nicodemo y le dijo, Jesús le respondió, de cierto te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solamente puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo de Dios. Cuando te hablaron el Evangelio, cuando tú respondiste positivamente al Evangelio y tú dijiste yo quiero aceptar a Cristo y se te hizo la oración de fe y tú hiciste la oración de fe, en ese momento tú naciste de nuevo y algo nuevo empezó en ti, un amor por Dios, una comprensión de lo espiritual, un entendimiento de la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Estás aquí, empezó en tu vida y empezó a surgir en ti la necesidad de buscar a Dios. Por eso estás aquí en esta mañana. Tú podrás estar en tu casa hoy mismo con tus pantuflas tomándote un chocolate ahora que está bajando el clima. Podrías estar allá, pero algo que te dice a ti, eso que sientes, el que tú necesitas venir a la iglesia, ese es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Ese semáforo interno que sientes ahora que tú tienes a Cristo en tu corazón, porque antes de tener a Cristo tú decías unas palabrotas, pero ya te hubo el caso hace mucho tiempo, se convirtió unas personas aquí en la iglesia y ellos tenían algún negocio y la señora hablaba con puras maldiciones a los trabajadores, puras maldiciones. Dice que de 5 palabras 3 eran maldiciones. Y resulta que cuando se convierten a Cristo, se convierte la señora también. Al siguiente día pues ya no dijo malas palabrotas. Cuando empezaba, iba a decir una, dijo no debo, y ella se frenó y ya no dijo malas palabras. Y ahora los trabajadores estaban, ¿qué le pasa a la señora? ¿Qué sucedió con ella? ¿Sabes qué? Lo que pasó es Cristo vino a su corazón. Tú tomabas, no sé cuánto tomabas, pero cuando Cristo vino a tu corazón, sabes que a lo mejor te caes de vez en cuando y te echas 1 o 2, pero ¿sabes qué? Sabes que eso, no, ¿sabes qué? Y eso no me lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Pero ya no eres totalmente libre para hacerlo. Algo pasa dentro de ti que dice, esto no es normal, esto no debe ser. ¿Y sabes qué es este semáforo interno? Es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Ese semáforo interno es cuando
Cuando de repente sientes luz amarilla se enciende y es precaución, debo alejarme de aquí, debo ir lejos, ¿verdad? De esta situación. Y es el Espíritu Santo, de repente el rojo ahí dentro de ti, ese testigo interior, esa activación de tu conciencia, es por el Espíritu Santo que está en tu vida ahora, desde el momento que tú naciste en Cristo Jesús. Si esto está pasando contigo, tú eres salvo, tú eres una nueva criatura, el Espíritu Santo está en tu vida, pero no tienes tú que seguir pensando que eres el mismo viejo pecador de siempre. La palabra dice que del pasado no te acuerdes. Isaías 43:18 dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El enemigo, el arma que tiene es recordarte tu pasado, porque él no quiere que tú estés consciente de lo que Cristo ha hecho en tu vida ahora. Así que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Dices también conmigo? Ahora bien, somos hijos e hijas de Dios. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Dice la palabra Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tenía la genética del Padre. Dios amó tanto al mundo que entregó al único Hijo que se parecía a Él. A Jesucristo lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero cuando aparece Juan 3:16, todavía Cristo no va a la cruz, todavía Cristo no muere en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahora el apóstol Pablo está hablando y diciendo: porque a los que antes predestinó, en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, de acuerdo a la imagen de su Hijo. Dios, aquellos que aceptaron a Cristo, los hizo de acuerdo a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cambió. Antes de la cruz, Cristo era el Hijo unigénito. Después de la cruz, Cristo es el Hijo primogénito. Antes de la cruz era el único con la genética del Padre Celestial. Antes de la cruz era el único que se parecía al Padre. Pero después de la cruz ya es el primogénito. Es decir, si hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. Y usted y yo, y no sé cuántos millones seamos, pero somos primogénitos del Padre Celestial. Cristo es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito, pero nosotros tenemos ahora la misma genética que tuvo Cristo Jesús. Y eso es lo que no hemos llegado a entender. Marcos 15 habla tanto de lo que podemos hacer. ¿Cómo operó Cristo? Bueno, Cristo operó multiplicando los panes, multiplicando los peces. Cristo sanó, hizo milagros, hizo sanidades. Dios quiere que nosotros lo representemos en este mundo, pero nunca podremos representarlo si no sabemos exactamente quién somos. Nosotros nos parecemos a Cristo Jesús. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Satanás pensó que estaba terminando con un problema. Pero lo que Satanás no supo es que solamente se estaba sembrando una semilla. Y de la semilla que se siembra, cuando germina, nacen tantas mazorcas o nacen tantas espigas con tanto trigo. Y los granos de la espiga tienen la naturaleza del grano que fue sembrado. Y los granos del maíz tienen la naturaleza o la genética del maíz que fue sembrado. Cristo fue la semilla que se sembró por nosotros y gracias a eso luego salimos nosotros. Amén. ¿Está aquí conmigo? Porque, aleluya, déselo al Señor, déselo a los que lo entendieron, déselo al Señor. Tenemos que empezar a pegarnos más a la palabra y ver más la palabra para saber exactamente quién somos. Nosotros, híjole, es que la verdad, yo sé que muchos a lo mejor ni listos están para escuchar esto. Y algunos que no lo entiendan al 100% pueden hasta criticarme, juzgarme, pero solamente estoy diciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo es nuestro hermano primogénito, Cristo es nuestro hermano mayor, y que antes Él era el unigénito, el único que tenía la genética del Padre, y ahora hay primogénitos, muchos, o sea, es Cristo el primogénito, perdón, de muchos hermanos que tienen la misma genética de Cristo Jesús. Somos, de hecho, es que así fuimos creados. ¿No dice eso Génesis capítulo 1? Cuando dice la palabra:
hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen, ahí es genética. Hagamos al hombre de acuerdo a nuestra genética, que se parezca a nosotros. Y lo que pasó con el pecado es que Satanás robó esa genética y fue virado al revés el hombre, y el hombre ahora tenía la imagen de Satanás. Por eso Cristo le dijo a algunos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y todos los que nacimos bajo el pecado nacimos con la imagen del diablo, y todos pecamos porque tuvimos la imagen de Satanás. Así nacimos bajo esa imagen. Por lo tanto, no era raro para nosotros decir pecamos como el diablo, porque la verdad es que está dentro de nosotros. ¿Por qué eso sí es normal y por qué no es normal ser como Cristo Jesús? Ahora que aceptamos a Cristo, ahora somos como Cristo Jesús. Hacer las obras que Cristo hizo ahora sería y debería ser y es lo más natural para nosotros. ¿Están aquí conmigo? Recuerde que Él es su hermano primogénito. Cristo es tu hermano primogénito. Y Cristo Jesús, tú te pareces a Cristo Jesús. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Entonces tú eres hijo. Tú eres hijo. ¿Y cuál es la consecuencia de ser hijo? Pues la consecuencia de ser hijo es que cuando sabes que tú eres hijo, ¿sí? Tú sabes que hay un padre que te ama. Y si sabes que Dios te ama, puedes orar con confianza y vas a ver milagros de parte de Dios. Pero si tú no sabes que eres hijo, y si el diablo te está acosando con tu pasado y te está diciendo que tú eres el viejo pecador y que tú eres un mugroso, impío, inmundo, entonces Satanás te está robando y te está robando la imagen de Dios en tu vida, aunque no pueda quitártela, pero te está engañando, y por eso tu fe no puede funcionar. Por eso la palabra dice que tenemos que acercarnos confiadamente, y te pido que me prestes tus oídos un ratito más, porque al final viene el término de vamos a aprender poquito sobre la imputación, lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo ya cargó todo tu pecado, pero en un momento más vamos a ver. Pero la consecuencia de que somos hijos de Dios es que podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Y qué padre todos ustedes que pudieron crecer con un padre que les abrazó, que les habló, que los amó, que jugó con ustedes. Qué padre, ¿por qué? Porque tienen un concepto correcto de lo que es un padre. Cuando tú creces en un hogar donde el padre está ausente, tú batallas. Cuando escuchas que Dios es tu padre, tú empiezas a batallar tanto porque no sabes, porque nunca tuviste un padre que está cerca de ti. Por eso tenemos que descubrir la relación que Cristo tuvo con su padre para ver cómo es el Padre Celestial. Y la relación que el padre tuvo con su hijo es la relación que el padre tiene con nosotros ahora que estamos en Cristo Jesús. Así como el Padre Celestial tomó un momento para darle palabras de afirmación a su hijo, así nuestro Padre Celestial nos da palabras de afirmación a nosotros. Un día el Padre se detuvo en la transfiguración y se escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, y ese momento cuando tú aceptaste a Cristo, el Padre se levanta sobre ti, te ve y te dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Aleluya. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. ¿Por qué crees que me siento un consentido de Dios? Porque he descubierto el amor del Padre Celestial, porque entiendo el amor del Padre Celestial. Pero tú te deberías de sentir exactamente igual que yo, o mejor todavía, porque tú tienes un Padre que te ama. Es más, la palabra dice en Habacuc, dice que Él hace cánticos sobre ti, que Él cantará sobre ti con alegría. Ese es el Padre Celestial. No es el Dios que la religión nos enseñó, que pórtate bien o Diosito te castigará. No es ese Dios. Ese Dios no es el que revela la palabra. Es el Dios que revela la palabra. Es que sí nos señala nuestros pecados, pero que si nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, Él nos hace nuevas criaturas. Y una vez que Él nos hace nuevas criaturas, somos nuevos para siempre y somos sus hijos que Él ama. Y como consecuencia oramos, como consecuencia vamos a ver los frutos de la fe. Pero también algo muy importante, vamos a entender que si somos hijos, entonces somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra economía va a ser divina, va a ser celestial. Cristo tenía una economía, sí tenía una economía natural. Había personas que patrocinaban su ministerio. De hecho, había un tesorero, había un lugar donde guardaban el dinero del ministerio.
para todos los gastos de los viajes. Sí había una economía natural, pero también había una economía sobrenatural. Los panes y peces fue algo sobrenatural. Cuando no estaba Judas y estaba Pedro y vinieron a cobrarle los impuestos, fue una economía sobrenatural. Cuando le dijo: ve y saca un pez, ahí cuando lo encuentres, ahí vas a encontrar un estatero, págalo por tus impuestos y por los míos. Era algo sobrenatural. Tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gálatas 4, 4 al 7, vaya conmigo ahí. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Eso es papito querido. Esa es tu relación con Dios. Tú sabes cómo le hablábamos a Dios antes: oh Padre Celestial. Y está bien, yo lo digo de cuando en cuando, pero hubo términos casi religiosos como le hablábamos a Dios, porque no nos sentíamos dignos de acercarnos con Él, no había la confianza. Pero el apóstol Pablo nos dice que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos sintiendo tanto la presencia de Dios, ya no es alguien lejano, sino que alguien cercano. Y ahora podemos decirle Abba Padre, ahora podemos decirle papito querido. Y usted puede orar, cuando habla con Dios, usted puede decirle: papito, te amo. Usted puede hacerlo. Muchos no estamos tan acostumbrados a decirle así, pero usted puede decirlo. Yo he escuchado en los grupos de oración, he escuchado algunas hermanas que le dicen papito, y eso me encanta. Sí, he escuchado a algunos jóvenes en los rallies que oran y dicen: papito, gracias por este. Eso me encanta. Eso sí, usted puede orar a Dios y usted puede decirle a Dios papito. ¿Cuántos de ustedes le dijeron a su papito, a su padre le dijeron papito? Gracias a Dios. Para ustedes es más fácil, más sencillo, ¿sí? Dice la palabra, Romanos 8:17, Abba Padre. Dice Gálatas 4, 4 al 7, dice: el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. Dígalo conmigo: ya no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú eres heredero de Dios. Dije, tú eres heredero de Dios. Dije, tú eres heredero de Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que para que el testamento sea efectivo debe haber muerte del testador. ¿Sí? Bueno, el testador, que es Cristo, ya murió y hasta resucitó al tercer día. Por lo tanto, ya podemos apropiarnos del testamento. Ya te lo puedes apropiar y ya lo puedes disfrutar en el nombre de Jesús de Nazaret. No aceptes menos de lo que te pertenece. Tú eres heredero. Mira ahí, abre el testamento y lee lo que te pertenece y créelo para tu vida en el nombre de Jesús. Romanos 8:17 dice: si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya, coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué más somos? Somos hijos, somos herederos, somos nueva criatura. ¿Qué más somos? Somos el pueblo de Dios unido al Israel verdadero. Somos la nación del Señor Jesucristo. Somos el Israel. Vamos a leer la palabra ahí. Romanos 2, 28 al 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Leamos Romanos 11, 16, 17. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, diga conmigo, fui injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, nosotros, los que somos de la fe, de acuerdo a Gálatas, también hay tantas citas que hablan sobre eso, y bastaría un rato para hablar mucho sobre eso. Pero nosotros somos el Israel espiritual, somos la nación de Israel espiritual, ¿sí?
Y mucha gente así como que le da miedo escuchar eso, pero eso es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. Nosotros somos el verdadero Israel, los que tenemos la circuncisión del corazón. Ellos la hicieron en la carne y piensan que por esa circuncisión son el pueblo de Dios. No, nosotros somos el pueblo de Dios porque se circuncidó nuestro corazón. Regresamos al Espíritu Santo. Porque muchos de ellos tenían circuncisión en la carne, pero no había nada en el corazón. Por lo tanto, podían pecar sin ningún problema. Y tenga cuidado. Usted puede decir: soy un cristiano, yo amo al Señor. Y usted puede vestir como cristiano y ser un cristiano y traer una Biblia, puede hacerlo. Pero si usted le es cosa fácil el pecado, no se engañe, no se engañe. Si usted no está circuncidado desde el corazón, no se engañe. Usted todavía no es un hijo de Dios. Si le da igual el pecado, no se engañe. Usted necesita, hoy está disponible, usted necesita decirle: Señor, perdóname, yo vengo a ti con todo mi corazón, circuncídame desde el corazón, y usted será parte del pueblo de Dios entonces. Amén, hermanos. Usted será el Israel espiritual, pero luego hablaremos sobre eso. El tiempo se nos ha agotado. Y por último, hermanos, tenemos que entender la enseñanza sobre la imputación. Mientras yo no entienda que sobre Cristo fueron cargados mis pecados y sobre mí fue cargada la justicia de Cristo, yo no podré disfrutar mi vida cristiana. La condenación me va a perseguir todos los días. Cuando me arrodillo a orar, me sentiré indigno de orar, porque yo estoy recordando, y Satanás me recordará todos mis pecados, todo lo que yo he hecho en el pasado. Satanás lo va a recordar. No podré orar entonces. Yo tengo que entender que todos mis pecados fueron imputados en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento había una ceremonia en donde el sacerdote traían un macho cabrío que se llamaba Azazel, ¿sí? Azazel. Y cuando el sacerdote ponía manos sobre este macho cabrío, el sacerdote estaba imputando los pecados del pueblo. Luego ese macho cabrío iba a ser sacrificado, le iban a lanzar fuera del campamento. Esa era una señal de que los pecados del pueblo habían sido cargados en aquel macho cabrío, y ese macho cabrío había salido por la puerta y habría ido fuera del campamento, porque así el Señor estaba alejando los pecados del pueblo. Y había un año más de comunión entre el pueblo de Dios y entre Israel, o sea, entre Dios e Israel. Por eso Cristo es ese macho cabrío. Por eso a Cristo le son imputados nuestros pecados, y por eso Él salió de la ciudad de Jerusalén y muere fuera en el campo del Gólgota, porque Él llevó nuestros pecados, le fueron cargados al Señor Jesucristo. La imputación se refiere al acto de atribuir algo a otra persona, particularmente en el contexto de la salvación y la justicia ante Dios. La palabra imputación viene del latín imputare, que significa atribuir o asignar. Por ejemplo, nos fueron asignados o imputados los pecados de Adán, fueron imputados a nosotros, y lo sabemos y lo sentimos, lo vivimos. Pero así como nos fueron imputados los pecados de Cristo, que eso suena casi blasfemia, ¿no? Los pecados de Adán fueron imputados a nosotros, así también la justicia de Cristo fue imputada a nuestra vida. Si el pecado de Adán fue imputado a nosotros, la justicia de Cristo también nos es imputada. ¿Por qué nos es más fácil pensar que efectivamente los pecados nos fueron imputados y vivir con condenación, a creer que la justicia de Cristo me fue imputada a mí? ¿Dice amén conmigo? Y si la justicia de Cristo te fue imputada a ti, así como el Padre miraba a Cristo santo, recto y perfecto, Dios te ve a ti ahora santo, recto y perfecto. A ver, voy a volver a decir, porque nada más aúnale. Así como el Señor, el Padre Celestial, miraba a Cristo santo, recto y perfecto, y el Padre Celestial dijo de Cristo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Y por qué se complacía en Cristo? Porque Cristo nunca hizo pecado. Cristo mismo dijo: el Padre siempre, dice, yo hago lo que el Padre le agrada siempre. Entonces, porque Cristo hacía lo que el Padre le agradaba siempre, Cristo era agradable delante del Padre Celestial. Por eso el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Y de nadie más el Padre lo decía, porque todos pecamos, por lo tanto no hicimos lo que era agradable delante del Padre. Pero cuando Cristo vino, Cristo le fueron imputados nuestros pecados y murió pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Murió. Cristo en la cruz fue sentenciado como un vil asesino. Fue contado entre los pecadores, pero no era por sus pecados, eran tus pecados. Cuando tú piensas que los judíos mataron a Cristo, o cuando tú piensas que los romanos mataron a Cristo, estás en un grave error. A Cristo lo mataron nuestros pecados. Los clavos en sus manos fueron por nuestras obras pecaminosas. Los clavos en sus pies son por nuestro andar pecaminoso. La corona de espinas en su cabeza es por nuestros pensamientos inmundos. Si le causó muerte y le abrieron su costado, fue por causa de que morimos por el pecado. Cristo muere, se le son imputados nuestros pecados, paga el castigo de nuestros pecados. Murió fuera de la ciudad, lejos de la ciudad. Pero luego Cristo nos regaló su rectitud. Todo el que acepte al Señor Jesucristo. Alguien le preguntó: Señor, ¿qué necesito hacer para hacer las obras de Dios? Y Cristo dijo: que crean en el que el Padre ha enviado. Y así como el Padre Celestial miraba a Cristo porque era santo, recto y perfecto, ahora que tú has aceptado a Cristo, ahora que la justicia, es decir, la rectitud de Cristo te ha sido imputada a ti, ahora el Padre te ve todos los días y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya, amén, amén, amén. Este es mi Hijo amado, es santo, es recto y es perfecto. Ese es exactamente lo que Dios dice de ti. Sabes que tú no eres más santo hoy de lo que serás en la eternidad, porque la sangre de Cristo que te capacita para entrar al cielo, que te habilita para entrar al cielo, es la misma sangre de Cristo que te lavó el día que tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón. Así que tú eres santo, no por lo que tú hayas hecho, eres santo por la poderosa sangre de Cristo que te ha santificado. Amén. Dice la palabra primera de Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amado mío, es importante que sepas, que investigues por ti mismo este tema acerca de la identidad, que veas en la palabra de Dios quién eres, qué es lo que dice la palabra. ¿Cuáles son tus características ahora que tú tienes a Cristo? Y sabes, vamos a continuar en las próximas sesiones hablando un poquito más acerca de la identidad, porque tú y yo tenemos que saber quién somos para saber qué nos pertenece y saber también qué podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo.